Buenas, queridos estudiantes de física de la IED Camilo Torres, les habla el profe Félix Ortiz Tamayo, hoy continuando con el tema de vectores. En un video anterior estuvimos trabajando los vectores que tenían la misma dirección. Hoy vamos a trabajar la suma de vectores perpendiculares, es decir, vectores que forman un ángulo recto. También vamos a ver el método del paralelogramo como un método que nos va a ayudar mucho en situaciones contextualizadas. Vamos a ver también el método de componentes rectangulares para poder sumar vectores que no tienen ángulo recto ni tampoco tienen la misma dirección. Y finalmente pues vamos a ver las aplicaciones. Entonces vamos a iniciar con la suma de vectores perpendiculares. Lo primero que debemos recordar es este principio básico que nosotros aprendimos en el video anterior o en la guía anterior. Dice que cuando yo quiero sumar los vectores, debo dibujar un vector a continuación del otro, conservando las mismas características. Y el vector suma debe ser un nuevo vector que inicia en el origen del primer vector y termina en la cabeza del segundo. Como aquí los vectores van a formar un ángulo recto, entonces se va a formar un triángulo rectángulo. Y la suma, el vector suma, va a poder calcularse analíticamente a partir del teorema de Pitágoras. Vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí aparece, por ejemplo, el vector A, 10 unidades, 60 grados noreste, y el vector B, 6 unidades, 30 grados sureste. Y vamos a sumar el vector A con el vector B. Entonces lo primero que debemos hacer es dibujar el plano cartesiano, en este caso un plano geográfico norte-sur, este-oeste. Dibujamos el vector A, mírelo, el vector A tiene 10 unidades, 60 grados noreste. Me ubico en el este, voy 60 grados hacia el norte. Ahí está el vector A. Observemos que el vector B tiene 6 unidades, 30 grados sureste. Ubicado en el este, voy 30 grados hacia el sur. Y observe que este vector es un poquito más de la mitad de este. Claro, porque el número 6, míralo acá, es un poquito más de la mitad de este que es 10. Entonces debe tener mucho cuidado con las proporciones de los vectores, ¿no? Lo ideal sería con la regla medirlo bien, pero por lo menos que sean proporcionales. Entonces, cuando yo hago esta gráfica, observo que este ángulo es de 60 y este es de 30, sumados dan 90 grados. Eso quiere decir que es un ángulo recto. Para yo verificar que estos vectores están bien dibujados, pues yo tomo, puede ser una escuadra y la ubico aquí. El ángulo recto debe calzar perfecto con los bordes de la escuadra. Eso me garantiza que efectivamente estos vectores están formando el ángulo recto, que sería la suma de 60 más 30. Una vez ya he verificado que los vectores son perpendiculares, entonces lo que viene es usar este principio básico. ¿Qué dice ese principio básico? Que lo primero es dibujar el vector A, que es el primer vector, mírenlo ahí, ahí lo dibujo. Pero donde termina A debe comenzar B, pero B debe conservar las mismas características, es decir, debe ir en orientación sureste y debe tener 30 grados con la horizontal. Entonces, este vector lo traslado aquí donde terminó A, voy a dibujar B, observenlo ahí. El vector resultante o vector suma es un nuevo vector que debe iniciar en el origen del primero y termina en la cabeza del segundo vector, o sea, así. Entonces, efectivamente este es el vector A más B. Observemos que está formando un ángulo recto, es decir, un triángulo rectángulo, donde A y B, que son los vectores originales, son los catetos, y la suma sería la hipotenusa del triángulo. Entonces, para yo poder calcular la magnitud de este vector, sencillamente aplicamos el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras es la raíz cuadrada de los otros dos vectores al cuadrado, los catetos en este caso, A al cuadrado más B al cuadrado. Ya sabemos que A mide 10 y que B mide 6, simplemente reemplazamos, elevamos al cuadrado, sumamos raíz cuadrada y obtenemos que el vector suma es 11,66 unidades y ya sabemos la orientación, noreste.
Debemos darnos cuenta que aquí sabemos la orientación, pero no sabemos el ángulo de dirección. ¿Por qué? Porque este método no me lo va a arrojar. Para poder calcular ese ángulo, tendríamos que aplicar las componentes rectangulares que vamos a aprender más adelante en otro video. Entonces, veamos en esta diapositiva qué es el método del paralelogramo, en qué consiste, y luego vemos por qué es importante ese método del paralelogramo. Entonces, vemos que el método del paralelogramo es un método que consiste en completar un paralelogramo con los otros dos vectores idénticos, colocados en lados opuestos. La diagonal que inicia en el origen del primero corresponde al vector resultante o suma. Observemos la gráfica. Mire, este es el mismo ejercicio que teníamos aquí atrás, el mismo ejercicio. Lo vamos a hacer, pero con el método del paralelogramo. Entonces, mire, como tenemos aquí los dos vectores formando el ángulo recto aquí, entonces debo dibujar aquí una paralela que sea exactamente igual a esta. Y luego me va a quedar aquí la otra paralela que sea exactamente igual a esta. O sea, así. El vector resultante debe iniciar aquí en el origen del primero y va a llegar al vértice opuesto del paralelogramo. Así. Si observamos, esto que está aquí, mire el vector A más B, tiene la orientación noreste, exactamente igual a lo que hicimos aquí, vean. Exactamente igual. Entonces, ¿qué nos falta hacer aquí? Nos falta calcular la magnitud de este vector. Entonces, como vemos en la hipotenusa del triángulo rectángulo, aplicamos Pitágoras. Ya eso lo vimos ahorita en la diapositiva anterior. Al final tenemos que el ejercicio se resolvió en dos pasos. Aquí mismo hicimos la comprobación y calculamos el vector resultante a través del método del paralelogramo. Y luego con Pitágoras calculamos la magnitud de ese vector resultante. ¿Ven? Ahora, ¿por qué es importante este método? Porque a veces resulta un poco complicado trasladar el vector B, trasladarlo para acá, conservando las mismas características. De pronto aquí es fácil porque, pues, si aquí el ángulo es recto, pues aquí también tiene que ser recto. Pero si los vectores no formaran ángulo recto, trasladar este vector para allá hace un poco más complicado el trabajo. Pero si usamos el método del paralelogramo, no vamos a tener ninguna dificultad en determinar la orientación de ese vector resultante. Entonces, como ven, es un trabajo fácil. Ustedes tienen en su guía de trabajo 3 ejercicios. En la actividad 1, primer punto. Entonces está el primer punto, segundo y tercer punto. Yo les voy a ayudar con este primer punto. El 2 y el 3 les queda como trabajo para ustedes. Entonces veamos, actividad número 1, primer punto, el vector A, 5 unidades, 40 grados sureste. Significa que me ubico en el este y voy hacia el sur, 40 grados. Sería así. Observe ahí, vector A, 40 grados sureste. Ahora voy con el vector B. El vector B dice noreste. Significa que me ubico en el este y voy al norte. Ubicado en el este, voy hacia el norte. ¿Cuántos grados? 50 grados. Observe que el vector B es mucho más grande que el vector A. De hecho, es el doble de distancia. Claro, porque el vector B es 10 y el vector A es 5. Entonces, mucho cuidado con esas proporciones. Observamos aquí que 50 más 40 es 90 grados. Puedo colocar la escuadra y darme cuenta que efectivamente es un ángulo recto. Entonces voy a proceder a hacer el método del paralelogramo. Cojo la regla y trazo aquí una paralela a este vector que sea exactamente igual en longitud. Y luego otra paralela aquí exactamente igual a esta en longitud. Quedaría así. El vector resultante o suma inicia aquí en el origen y va al vértice opuesto. O sea que sería este. Ese es el vector suma A más B. Ya vemos que tiene orientación noreste. Lo que no sabemos es el ángulo, pero eso más adelante lo vamos a aprender.
Efectivamente aquí nos quedó un triángulo rectángulo, mírelo, donde este es B y este que está aquí es A. Y la suma corresponde a la hipotenusa. Entonces aplicamos Pitágoras. ¿Cuánto mide el vector A? Dice aquí que 5 unidades y el vector B 10 unidades. Simplemente reemplazamos los cuadrados, sumamos raíz cuadrada y obtenemos que la magnitud de este vector A más B es 11,18 unidades. ¿Qué me falta colocar? La orientación. Entonces sencillamente miren, el vector A más B 11,18 unidades, orientación noreste. Y ahí terminaría ese primer ejercicio. A ustedes les queda de tarea el segundo y el tercero para hacer allá en el cuaderno. Bueno, creo que con esto les he ayudado bastante. Que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video explicativo.